7 de la mañana, 7 minutos. Nuestro primer invitado está con nosotros aquí en Guayaquil, es Eduardo Reynoso, consultor político experto en la neurociencia y la política, es decir, el neuromarketing político, que justamente es lo que vamos a tratar de analizar en estos minutos con Eduardo. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace algún tiempo atrás, y si mal no recuerdo, fue en octubre de este año que estuvimos dialogando sobre este tema de cómo funciona el neuromarketing político y la pregunta era para saber cómo se iba generando toda esta situación. Pero hoy, que primero tenemos ya, o conocemos ya cuáles son los candidatos, 8 binomios, que sabemos que de alguna u otra manera el tema de la indecisión está, o de gente que todavía no sabe votar, no sabe por quién votar, perdón. La pregunta es nuevamente, ¿estamos ya los ecuatorianos listos? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes dentro de su empresa? Bueno, definitivamente los ecuatorianos no han tomado su decisión ya. Hay 3 factores que motivan que no se tome la decisión. La primera es porque en investigaciones que nosotros hemos realizado, nos hemos dado cuenta que emocionalmente ninguno de los candidatos ha logrado impactar en el votante de una forma tal en que las personas realmente ya hayan decidido 100% su voto. Esa es la primera. La segunda, colaboran mucho las fiestas. Es decir, en estas festividades las personas tienen una atención selectiva a otro tipo de cosas. Y lo tercero es de que la situación económica hace que todo lo demás sea secundario. Por ende, no han tomado la decisión realmente de votar por un candidato u otro, y así lo vemos con el 51% de las personas que no ha tomado esa decisión y que es un voto totalmente indeciso. El neuromarketing político, de la cual usted conoce mucho, es una herramienta para conocer el cerebro del votante, ¿verdad? O sea, así es. Y eso es lo que tratamos, o es lo que ustedes analizan. La pregunta es, ¿y cuándo vamos a conocer entonces, de pronto, la decisión que pueda tomar ese porcentaje de indecisos? Lo más probable es que en la última semana o los últimos 10 días de la elección como tal. Es importante entender que dentro de todo este proceso, las personas no han dado muestras de que han querido realmente tener una atención hacia la campaña como tal. Hay una desazón sobre la campaña en general. Las personas no están vinculadas porque emocionalmente el 85% de esa vinculación tiene que venir de parte del candidato como una emoción que generen las personas. Realmente la votación es más instintiva y emocional que racional. Cuando no sientes eso, es un motivo menos por el cual realmente poder atender un proceso como este. Claro, ahora Eduardo, se la pongo del otro lado también, porque si bien analizamos el tema de la emoción que pueda o deba de tener el votante frente a lo que pueda recibir, pregunta es, ¿y la emoción del candidato está dentro de la posibilidad para convencer ese 51% o no? Porque también hay que ver la emoción del candidato, pues, ¿no? Por supuesto. Para transmitir su mensaje, para llegar al votante que está indeciso y que también requiere esa emoción quizás para convencerlo, no sé, ¿me explico bien? Sí, las herramientas hoy por hoy de la campaña como tal no han sido totalmente potenciadas, hay que esperar justamente bueno, hay que arrancar el 3 de enero, ¿no? Tiene que arrancar todo esto y ahí veremos qué efectos ayudan a que los candidatos puedan potenciar esa parte, pero al corte de ahora eso no ha existido. Y justamente lo que usted menciona es totalmente real. Ese paso previo lo tiene que dar el candidato, no es el votante el que tiene que alinearse hacia un candidato como tal. Las personas buscan personas, no propuestas, no argumentos, no listas. Eso que es importante, pero es un segundo plano. Lo más importante dentro de esta elección es de que las personas generen una afinidad con ciertos candidatos como tal, y eso no está ocurriendo. Para comentarle un dato, la emocionalidad en el cerebro se mide de 0 a 10. Y la calificación de absolutamente todos los candidatos está de 6.4 para abajo. Es decir, hay unos niveles récord de baja emocionalidad con respecto... Por parte de los candidatos. Por parte de los candidatos. Frente al electorado. Frente al electorado. Y más aún frente al indeciso del 51%. Así es. Entonces, si decimos que el voto es irracional, es emocional, es instintivo, lógicamente las personas no han logrado suplir ese candidato como tal y entender quién va a ser su próximo presidente. Porque las personas hoy por hoy están haciendo un ejercicio diferente. El ejercicio es totalmente distinto. No están eligiendo un candidato para presidente de la República.
están eligiendo el reemplazo de Rafael Correa. Estas elecciones, el centro como tal, es Rafael Correa, validar o no la gestión como tal. Y él es un líder extremadamente emocional, claro, y por ende han habido 10 años de comunicación que ha hecho que nuestro inconsciente esté esperando emocionalidad por parte de los otros candidatos y no la está recibiendo. ¿Qué sí ha ocurrido en otras elecciones de la nueva democracia del 79 para acá? Jaime Roldós, no sé si me equivoco, Eduardo, y usted que maneja muy bien el tema, era un candidato en su momento, después presidente obviamente, que llegaba pues con emoción. Indudablemente. Igual Febres Cordero, igual Abdala Bucaram. Comentarle, los líderes más emocionales han sido Velasco Ibarra, Abdala Bucaram, Asad Bucaram, León Febres Cordero y Jaime Roldós. Pero mire usted, los 5, sumando todos los años en el poder, quitando a Asad Bucaram, que obviamente nunca fue presidente, ninguno de ellos llegaron a tener 10 años en el poder. Claro. Por ende, este ha sido un protagonista político muy influyente en el inconsciente de las personas. Claro, y los asesores políticos, Eduardo, seguramente conocen cómo afecta el discurso de su candidato, el discurso político, a la población, y ahí van a tener que, digo yo, trabajar, porque si tenemos esto que usted analiza de 6 puntos hacia abajo de los candidatos en cuanto a la emocionalidad, entonces van a tener que revertir eso a partir de que arranque la campaña el 3 de enero, pues, ¿no? Indudable, el qué y el cómo transmitir realmente son un complemento muy importante para generar comunicación. La comunicación está basada en impacto, frecuencia y alcance. El impacto es el hecho de llegar muy fuertemente, la frecuencia es repetir el mensaje y el alcance es llegar por la mayor cantidad de medios posibles. El tema es de que el impacto hoy por hoy no está haciendo realmente lo que la ciudadanía cree. Mire usted, la mayoría de candidatos están hablando prácticamente de los mismos temas y muchos argumentan y dan soluciones muy parecidas. Es decir, si las soluciones son las mismas, el qué, la parte racional, prácticamente es un enlatado de una solución que todos tienen la misma. Claro. Sin embargo, la diferencia la va a hacer la persona, cómo se transmite, las palabras que utiliza, los gestos que realmente utiliza. Eso es lo que va a generar una emoción. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de esta forma. Cuando ve seguridad desde el punto de vista de las expresiones no verbales, cuando le transmiten el mensaje, genera credibilidad y dice, si yo creo en él porque lo veo seguro y por ende me ha de estar diciendo la verdad. Ojo, no es un proceso real, claro, es claro, una percepción, pero es una percepción. Pero esa es la asociación que hace el cerebro. Entonces, si uno transmite bien, quiere decir que es seguro, y si es seguro es creíble, y si es creíble, quiere decir que me está diciendo la verdad. Y ahí es donde uno siente seguridad por votar por un candidato o no la siente. Ahora, hoy es lo que estamos hablando, al corte de hoy, como dice usted, estamos hablando de esta situación, porque también, y un poco para ubicar a los televidentes, es que de alguna u otra manera, Eduardo, y no sé si usted coincida conmigo, es el tema de la tarima, pues. La tarima también juega un papel fundamental al momento de desarrollar una campaña electoral. Totalmente. ¿Verdad? Y las redes sociales. Y las redes sociales. Como un transmisor. No se ganan las elecciones siendo más popular o menos popular en redes. ¿Ya? Pero sí está claro de que las redes sociales son un medio de comunicación importante porque le da espontaneidad, le da viralidad y es muy rápido, es muy rápido llegar con un mensaje, con un contenido. Por ende, es importante que los candidatos comuniquen o se comuniquen mejor por medio audiovisual en redes sociales. Ahora, esto de la neuropolítica es también para los asesores saberla manejar hacia el candidato para que el candidato llegue con ese mensaje que usted señala, de generar la emoción, ¿no? Sí, principalmente eso, pero hay un factor que no puede faltar. ¿Cuál es? Que es el entendimiento del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque el neuromarketing nace para dar una solución mucha más profunda, sabiendo que mucha de la toma de decisiones está en el inconsciente. Lo que hace el neuromarketing es entender mejor ese inconsciente colectivo para definitivamente poder satisfacer esas necesidades. Y de ahí, obviamente, potenciar la comunicación. Pero lo principal es el efecto o el sentido social que debe de tener la herramienta justamente para entender esa parte oculta, esa caja negra al que no se accede siempre. ¿Y cree usted que los candidatos de los que tenemos hoy, los 8 binomios, tienen clara esa película o no? No, yo creo que si es que alguien ha hecho neuromarketing político, que hasta lo que sé son 2 candidatos, lo han utilizado más bien
antes que para entender el inconsciente colectivo y poder satisfacer esa necesidad, para comunicar mejor. Y ahí yo creo que habría que potenciar muchísimo más la herramienta. En Estados Unidos funcionó muy bien este tema, ¿eh? Totalmente, con el tema de Donald Trump. Donald Trump. ¿Por qué fallaron todas las encuestas? Porque las encuestas recaban toda la parte lógica de por qué uno vota y por qué no, pero ese es el 15 o 20% de la toma de decisiones. Claro. Todo lo restante está en el inconsciente. Entonces, mientras Donald Trump decía que era importante crear muros y la gente de boca aborrecía ese tipo de declaraciones, nos dimos cuenta después es de que la mayoría de personas estaban a favor de este tipo de cosas, porque se puede ver claramente en la votación. Entonces, por un lado se dice una cosa, pero por el otro lado se siente otra. Por eso es que Donald Trump, entendiendo el inconsciente colectivo, podía llegar a ser políticamente incorrecto, pero emocionalmente efectivo. Y así obtuvo la votación, la presidencia de Estados Unidos. Así es el presidente. Sí, sin duda alguna. Bueno, Eduardo, yo creo que lo vamos a comprometer, no sé, más adelante, en enero, mediados de enero, una vez que arranque la campaña, porque siempre va a ser importante saber cómo está esto del neuromarketing político tanto para el electorado, tanto para el candidato, frente a una decisión que la deben de tomar en febrero, ¿no? La situación no es fácil para algunos candidatos, no es fácil para el 51% de la población que todavía está indecisa, ¿no? Así es. Y sobre todo esta candidatura realmente está centrada en validar a alguien que no está inclusive en la papeleta de votaciones, sigue siendo donde el pastel está dividido prácticamente entre 3 personas probables. Eduardo, quiero agradecerle, un buen día, una buena Navidad y un buen año. No, gracias, igual para usted. Gracias, Eduardo Reynoso, por el tema del marketing político, consultor político a esta hora de la mañana, 7:20. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, no se vayan.